Hola queridos jóvenes, reciban un gran abrazo y saludo desde mi casa junto a mi esposa, la Moni y la Angelita que andan por ahí. Están haciendo galletas, de hecho, en este momento, unas ricas galletas. Quiero que podamos compartir este tiempo de reflexión bíblica en un pasaje que es muy significativo para la fe cristiana, que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y ustedes ya saben, estamos estudiando el libro de Isaías. Así que yo les quiero invitar a que puedan abrir su Biblia o prender su Biblia en el capítulo 53. Y vamos a adentrarnos desde una perspectiva un tanto distinta. Quisiera jugármela por ese lado y que viéramos cómo este capítulo nos puede mostrar una imagen de lo que implican estos elementos: la crucifixión, Jesús y la santidad. Y cómo estos se unen y nos dan una mirada respecto de nuestra propia vida santa o nuestra vida en proceso de santificación o en camino de la santificación. Así que Dios nos dé gracia para poder explicarlo bien y podamos caminar juntos, que es la propuesta que esta pastoral tiene. Así que si ya lo abrieron, les quiero indicar que la temática que vamos a hablar o el título de este mensaje es el sufrimiento, un modelo de obediencia de Jesús. El sufrimiento, un modelo de obediencia de Jesús. Y para eso le pedí a mi hija Ángela que me ayudara con algunos ejemplos y me prestó estos modelos que son para hacer quequitos. Hay un osito, una flor y un corazón Barbie. De hecho, ahora están haciendo unas ricas galletas, así que espero que queden ricas. ¿Y qué es un modelo? Nos sirve desde lo que es una cosa para imitar, o para reproducir, o para ser copiado. Eso es tanto para una cosa como para una persona. Y cuando hablamos de este modelo en Jesús, ahí se produce la primera conexión. La santidad es posible gracias a Jesús mismo. Y esto desde la mirada de Isaías es tremendamente potente, porque el capítulo 53 nos habla de este siervo sufriente. Hay algunos que han propuesto que aquí se refiere al pueblo de Israel, y otros proponen, que mi postura y la postura de muchos, es que estamos hablando aquí directamente de Jesús. Entonces, hablar de Jesús 700 años antes de su momento más crudo, difícil, que fue en la crucifixión, tiene mucho que decirnos. Y el capítulo 53 particularmente es súper potente, porque es un capítulo, si bien las imágenes que ahí muestra, y lo vamos a ver, es muy gráfico, es un capítulo famoso a lo largo de la escritura. Si me acompañan, este capítulo sale cuando un funcionario etíope está leyendo las escrituras, en este caso lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, particularmente el capítulo 53 de Isaías, un funcionario etíope. Dios manda a Felipe allá al desierto a predicar, cosas raras, ¿cierto? Donde no hay nadie que te manden a predicar, pero bueno, eso es harina de otro costal. Y el funcionario etíope le dice que no entiende lo que lee, y Felipe le explica el Evangelio y lo centra en Jesús, hablando particularmente de este capítulo. De hecho, Jesús también hace referencia a este capítulo 53 en Juan capítulo 12, 37 y 38, y lo relaciona con él mismo. El mismo apóstol Pablo también hace referencia en Romanos capítulo 10, versículo 16, asociándolo a Jesús. Entonces, estas pistas nos dan a entender que efectivamente este capítulo nos habla de Jesús. Es Jesús el siervo sufriente. Entonces, veremos cómo este capítulo nos muestra una imagen de la santidad o el camino de santidad que experimentó Jesús y cómo eso o esa verdad nos interpela a nosotros. Voy a leer. Este capítulo, hay algunos teólogos que lo han denominado que es un cántico, y un cuarto cántico dentro de lo que implica el libro. Este cuarto cántico empieza en los versículos finales del capítulo 52 y todo el 53.
Y este canto, este cuarto canto, se divide en tres grandes partes. La primera, que es la que termina en el versículo 52. La segunda, que es la parte donde nos vamos a centrar primordialmente, del versículo 1 al 10. Y la tercera, del 11 al terminar el capítulo 53. ¿Y qué nos habla de esto? De los sufrimientos de Jesús. Los sufrimientos de Jesús. Y quiero leerlo, porque las imágenes que nos va a entregar son muy gráficas. Y hagan esta conexión. Leo. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿Quién ha reservado el Señor? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Nos hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Versículo 7. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron a muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo, y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del plan del Señor aplastarle, causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Termina con otros 2 versos para finalizar el capítulo, pero quiero inicialmente que nos centremos en los primeros 10. Acabo de leer hasta el versículo 11. Si ustedes estuvieron atentos a la lectura o se lo sabían ya o lo pueden leer después, se van a dar cuenta que las imágenes que aquí nos entrega son imágenes muy gráficas, muy potentes, poco felices, poco alegres, es más, que evocan dolor, sufrimiento, quebranto. Versículo desde el final del capítulo anterior habla de un hombre que su rostro fue desfigurado, que apenas parecía humano, hombre de dolores, despreciado, traspasado por nuestras rebeliones, oprimido y tratado con crueldad. Esa es la imagen de Jesús. 700 años antes, hablándonos de cómo sería esa etapa que Jesús viviría en la crucifixión. Sin embargo, esta imagen, por fuerte o dura que parezca, no es más fuerte que la carga interna que Jesús tuvo que llevar, que aquella carga que no se veía reflejada en su piel, sino aquella que era intangible, porque en ese acto llevaba la carga y el pecado de todos nosotros. Versículo 5, la parte B, dice, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que nosotros pudiéramos ser sanados. El 6, la parte B, dice, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. ¿Qué más fuerte? ¿Llevar los pecados del mundo entero o que te azoten? Quizás no estamos en condiciones de saberlo, pero poca justicia haría simplemente pensar en los sufrimientos físicos de Jesús y no en este otro tipo de sufrimiento. ¿Qué nos dice toda esta escena? Por un lado, nos muestra que efectivamente Jesús tomó mi lugar, tomó tu lugar, tomó el lugar de todos nosotros. Hice un video que se alojó hace unas semanas anteriores donde hablaba de la sustitución penal. Yo te invito a verlo, donde trato en algo este tema. Y la segunda imagen que nos muestra es que Jesús caminó por el camino del dolor sin renunciar
a su destino. Y es aquí donde quisiera que reflexionáramos los siguientes minutos que me quedan. Jesús caminó su propio camino de santidad sin renunciar al sufrimiento y sin renunciar al dolor. Cuando hablamos de la santidad, nos podemos malamente quedar simplemente en su significado, qué es lo que significa en el Antiguo Testamento, cosa que está bien, y qué es lo que significa en el Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento tiene una dimensión más bien hacia lo puro, hacia lo físico, hacia lo moral, espiritual, a esta idea de ser separado. En el Nuevo Testamento, esta idea de metamorfosis, de cambio, de cambiar de dirección. Pero la verdad es que no es simplemente eso, es más profundo hablar de la santidad. También podríamos simplemente quedarnos en los fines. Hebreos 12:14 nos dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Podríamos pensar que simplemente es también un fin en sí misma. Pero por más que sea verdad, tampoco es todo. Porque si ese ya es un salto importante o un destino importante, la santidad como fin, ¿qué nos dice el camino? Y es a donde quiero que pensemos. ¿Qué nos dice el camino? Sin duda el camino tendrá su triunfo, tendrá sus alegrías, sus momentos de festejo. Y creo que de eso ya tenemos mucho. Hay a veces un sobreexitismo en el mundo cristiano. Sobrevaloramos las cosas positivas y que todo es feliz, todo es bueno. Si tienes algo malo, Dios te lo quita. Todo es felicidad. Y es más, si somos honestos con nosotros, tal vez diríamos que si pudiésemos evitar el dolor, lo evitaríamos. Si pudiésemos hacer un quite a los momentos duros de la vida, tal vez lo haríamos. Pero la verdad es que la vida no es así. La vida se compone de una cara o de muchas caras en el transcurso del recorrido. Momentos buenos y momentos no tan buenos, momentos fáciles y otros no tanto. Y estamos acostumbrados a hablar de aquellos momentos en donde Dios te rescata, Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Y qué es lo que pasa con aquellos momentos duros, difíciles, que tienes que enfrentar con las herramientas que ya tienes en el Señor? No mucho se habla de eso. Y cuando vemos la experiencia, la vivencia de Jesús, su propio camino de santidad, vemos que Jesús fue capaz de vivir y traspasar ese tiempo de dolor. ¿Qué nos dice? Y aquí quiero poner 3 ideas sobre la mesa. Primero, que este camino de santidad involucra sufrimiento. El versículo 4, siempre en el capítulo 53, versículo 4, la parte B, y el 5, la parte A, nos dice lo siguiente: y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, por los pecados de Jesús. Esta idea de la retribución, ¿cierto?, que nos viene acompañando desde los orígenes del texto bíblico. Que porque hiciste esto, te pasa esto. Porque hiciste esto, esta es tu consecuencia. Y aquí está reflejado. ¿Y qué es lo que el mismo texto explica? Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. El camino de Jesús por sus propias acciones ya era difícil. Y ahora más encima tenía que llevar nuestras rebeliones y cargar nuestros pecados. Esta etapa de su camino de santidad sin duda no fue fácil. Y la pregunta es: ¿qué tan fácil está siendo hoy nuestro recorrido, nuestro propio camino cristiano? ¿Qué tan fácil es? Si esto se está poniendo muy fácil, hay varias miradas. Una de ellas es decir: fantástico, estoy caminando en la perfecta voluntad del Señor. Y la otra mirada, quizás un tanto más realista, yo podría ejemplificarla con los que sabemos que cuando tú tienes un hijo o niños en una casa y no escuchas absolutamente nada, todo está en silencio, tú no deberías decir: oh, está todo perfecto. Tú deberías decir: algo está mal, algo está raro. No puede haber mucho silencio donde hay niños. ¿Hay algo de verdad que está topando contigo? Si no es así, quizás es un punto de advertencia. El cristianismo, por esencia, por naturaleza, ha sido contracorriente. ¿Por qué? Porque la cultura imperante no ha tendido a lo largo de la historia a acercarse a Dios, a los principios bíblicos, a Jesús, a abrazar el cristianismo. Ha tendido más bien, bajo ciertos periodos con mayor claridad o con mayor evidencia, a alejarse de Jesús.
Y 1 más 1 es 2 y quizás nos muestra esto que efectivamente tú estás yendo con la corriente y no contra la corriente. Y es por eso que no has experimentado nada en contra. Ha sido todo muy fácil. El Evangelio sin duda es una buena noticia, pero una buena noticia que nos confronta, que nos invita no solo a incorporar nuevo material evangélico en la cabeza, sino a cambiar. Y ese cambio no se lleva adelante con las buenas intenciones, se lleva adelante en el poder de Dios. Jesús en su propio camino de santidad muestra que hay sufrimiento. Existe el sufrimiento. Segundo, debe existir una negación personal. Cuando tú lees el final del capítulo 9 de Lucas, te vas a dar cuenta que Jesús le llama a algunos para que le sigan, otros ofrecen a ser seguidos, pero Jesús pone en relevancia lo complejo o lo involucrado que hay que estar para seguirle. Él dice en el 42, la parte B, dice en el 9, versículo 62, dice: el que pone la mano en el arado y luego mira para atrás no es apto para el reino de Dios. No es apto. Está diciendo aquí tiene que estar comprometido completo. El mismo tiempo de Jesús en el Getsemaní dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay una renuncia personal. ¿Cuánta de esa realidad hoy día hay en nosotros? ¿Cuánta renuncia personal tenemos sobre ciertas decisiones que giran en torno al placer, al beneficio, pero no necesariamente a la voluntad de Dios para ti? No sé, te la dejo ahí para que pienses. Yo sin duda tengo las mías que reflexionar. Y es por eso que quiero que pensemos juntos cómo hoy día estamos llevando adelante nuestro caminar cristiano. Y el tercer punto habla de que esto nos lleva sin duda alguna a una muerte, no una muerte física. Cristo ya murió una vez y para siempre. De hecho, 2 Corintios 5:21 nos dice: pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Debemos sin duda morir a nosotros, pero ojo con esto, quiero hacer un alcance. Dios nos llama a que estés muerto. Dios nos llama a morir para que podamos vivir su vida. A morir a nosotros para que Él pueda vivir en nosotros. Es muy distinto a que tú quedes muerto, a que tú seas un enajenado, que no pienses, que Dios te controle como una marioneta. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Sigue siendo tú, pero Dios nos llama a morir a nosotros para que Él pueda vivir en nosotros. Esa es una diferencia sustancial, increíblemente distinta a lo que ofrecen muchas otras religiones y por supuesto la secta, que literalmente te controlan, te absorben. Dios no te quita tu realidad humana, Dios no te deja que seas tú, pero Dios llama a que vivas una vida más excelente que la tuya. Somos llamados a la santidad. Jesús nos muestra en su proceso de vida, en su caminar hacia la santidad, en este caminar para que llegue al final de la historia y pueda ser escrito: Él no pecó. Él no pecó. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Levítico 20:26 dice: sé santo porque yo soy santo. Pedro, hablándole a los cristianos dispersos en su libro, 1 de Pedro 1, del 15 al 16, dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, repite la idea, sean santos porque yo soy santo. Este modelo de Jesús en santidad nos permite a nosotros tener la posibilidad de alcanzar esa santidad. La santificación es posible gracias al sacrificio de Jesús. Pero este camino de santificación incluye sufrimiento, incluye negación personal e incluye vivir una vida más excelente que la nuestra, la vida de Cristo. Por lo tanto, incluye morir a nosotros mismos. Hebreos capítulo 10, versículo 10 nos dice: por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. ¿Cómo miramos la cruz? ¿De qué manera estamos mirando la cruz hoy en día? Es cierto, tú la puedes mirar como quieras, pero no puedes dejar de mirarla como el mayor acto de amor y sacrificio hecho por Jesús, por amor a ti y por amor a mí. Yo te quiero invitar a pensar
cómo este camino de santidad que nos muestra Jesús en su propia experiencia humana, cómo se asemeja en algo al tuyo. Cómo Jesús nos muestra que no se trata de evitar el sufrimiento, sino de comprenderlo. Cómo nos muestra que no se trata de no tomar una renuncia personal, sino que aprender a abrazarla. Cómo se trata de entender que no tenemos que permanecer muertos, sino que vivir la vida que Cristo quiere que vivamos. Esto tendrá que cuajar y aterrizar de manera muy prácticas y reales para ti. ¿Cómo estás llevando, y quiero ser explícito, cómo estás llevando hoy día tu santidad en tus relaciones interpersonales, contigo mismo cuando estás solo, con tu pololo, novio, novia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu relación laboral? ¿Cómo lo estás haciendo? En tu sexualidad, en tu manejo con el dinero. ¿Cómo está expresada la santidad en esas áreas? Cuando reflexionas en la fe, cuando te expones a realidades con no cristianos, que está perfecto, es lo que nos dice la Escritura, pero esas realidades te lleva a tener una influencia o una presión, por ejemplo, con el mundo de las drogas, lícitas o no lícitas. ¿Cómo estamos llevando ahí nuestra renuncia personal? ¿De qué manera? Yo te quiero invitar a que puedas entender que gracias al modelo de Jesús, por más compleja que parezcan ciertos aspectos de nuestra vida o ciertos tramos de nuestro camino cristiano, podemos hacerlo. Podemos salir más que vencedores en el Señor. Lo podemos hacer. No porque seamos increíbles, superhumanos, sino porque simplemente Cristo lo hizo y nos marcó el camino para que le siguiéramos. ¿Te equivocarás? Sin duda, ya lo sabes, te has equivocado y probablemente lo sigas haciendo. Pero una cosa es equivocarse fuera de este camino de santificación y otra cosa es equivocarse dentro. Yo te invito a que consideres, valores, atesores lo que Jesús hizo por ti. Esta reflexión de santidad sin duda está asociada a los cristianos y cristianas. Y si alguien de los que está viendo este video dice, entonces no es para mí, no, quiero decirte que también es para ti. También es para ti. Y si tú ves en este acto que nos plantea Isaías 700 años antes, en este acto de Jesús, un acto amoroso, increíble de amor por ti, y quieres comprender y abrazar esta verdad del Evangelio, yo te invito a que nos puedas escribir. Nuestras redes y distintas plataformas están abiertas a que podamos conversar de la fe. Podamos de alguna manera tratar de resolver ciertas preguntas que quizás nadie lo había hecho. Nos ofrecemos cariñosamente para quien quiera hacerlo. Yo anhelo de mi parte que estas conversaciones que hemos tenido todos estos sábados en torno a la santidad nos lleven a una vida más excelente, nos lleven a reflejar en nuestra experiencia a un Jesús verdadero, no a un Jesús añejo, sino a un Jesús actual, a un Jesús que puede vivir en el siglo XXI por medio de nosotros. Queridos chiquillos, chiquillas, les mando un fuerte abrazo y espero de todo corazón que Dios nos fortalezca y nos ayude. Permítanme orar por ustedes. Dios, a la distancia y por medio de estos equipamientos, por medio de estas redes, quisiera orar por los chiquillos de la pastoral y también por todos aquellos que están viendo este video. Yo ruego, Señor, para que tú les alcances en amor y puedan tener una reflexión profunda en ti, que inclusive las preguntas complicadas puedan llevarlo a pensar en ti y en el sacrificio perfecto que hiciste en la cruz por amor a nosotros. En tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y te abrace donde sea que estés. Chao.